Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra emisión de Punto Financiero. Estos son nuestros titulares. En esta edición hablaremos con Eric Fabián Rico, experto en psicología del consumidor, quien nos contará sobre cómo las percepciones, emociones y motivaciones influyen en las decisiones de compra de los consumidores. En el mundo de las finanzas nos acompaña Jenny Gisela Lemus, experta en economía conductual internacional, quien realizará un análisis sobre cómo los factores psicológicos influyen en las decisiones económicas a nivel global. Hoy nos acompaña John Mario Martínez, experto en sistemas de gestión, quien nos hablará acerca de la importancia de estos sistemas como herramienta estratégica en el entorno empresarial colombiano. Hoy en El Experto Responde nos acompaña Mario Montejo Moreno, experto en marketing digital, quien responderá preguntas sobre cómo esta estrategia puede convertirse en un aliado para optimizar recursos y generar eficiencia en las empresas. Hoy en nuestra sección de finanzas personales, Alejandra Carolina Bautista, experta en tributación, nos hablará sobre quiénes deben declarar renta y algunas recomendaciones al respecto. Today in Finance Insight, we have an international student, Cristina Maslow-Batalla, who will be explaining about the agrarian boom in Russia. Hoy en el recomendado les traemos el libro electrónico El futuro del dinero, cómo la revolución digital está transformando las monedas y las finanzas. Bienvenidos. Las percepciones, emociones y motivaciones determinan gran parte de nuestras decisiones de compra. Los consumidores no siempre actúan de manera racional y las empresas pueden utilizar este conocimiento para diseñar estrategias más efectivas. Eric Fabián Rico Castillo, experto en psicología del consumidor, nos hablará sobre este tema. Eric, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación a Punto Financiero. Lo más importante de hablar de psicología del consumidor es definir ese concepto. Evidentemente, el comportamiento humano se basa en actitudes, pensamientos o emociones. Es allí donde surgen esas necesidades que la psicología del consumidor busca cubrir o, por qué no, satisfacer. Hoy por hoy tenemos diferentes tipos de segmento de clientes. Hace algún tiempo se sabía que las personas tenían que consumir un producto igual. Hoy ha cambiado. Hoy las personas quieren productos unipersonales. Y ya desde 1950 se llegó a la conclusión en investigaciones previas que las personas consumimos o compramos por la emoción. Es decir, un 80% del hábito de compra se da por la emoción. Y únicamente el 20% se da desde la razón. Las diferentes técnicas que hoy por hoy, desde el neuromarketing, por ejemplo, se han venido utilizando es el neurofeedback, ¿sí? El biofeedback, por ejemplo, la respuesta galvánica de la piel, que es básicamente cómo se comporta el cuerpo, además del lenguaje y de otras características basadas en el comportamiento humano, han buscado que desde los hábitos de consumo, los comportamientos, se pueda predecir los consumos o los hábitos que tiene la persona en servicios, productos o, por qué no, bienes. Así las cosas, tenemos que tener presente que el cliente de hoy por hoy es un cliente diferente. Debemos buscar conectar con el cliente. Asimismo, con los productos financieros. Es evidente que los jóvenes en Colombia, por ejemplo, se ha desestimado un poco o ha reducido los hábitos de compra de vivienda. Y eso hace que todo el mercado cambie, que esas percepciones lleven a que se bajen intereses y que las personas o los jóvenes puedan acceder o deseen adquirir vivienda. Hay que tener en cuenta también que los hábitos de consumo han cambiado, el comportamiento de las personas es diferente, pero tener presente que esas experiencias en las postventas son las que hacen que volvamos a adquirir un producto. Desde la propaganda, por ejemplo, si una persona tiene una experiencia adecuada con un banco, con el sector financiero, es posible que lo recomiende, y esto es una relación 3 a 1. Es decir, si la persona tiene una buena experiencia con un banco y la menciona, ese mensaje se va a multiplicar por 3. Pero eso también pasa de forma no tan positiva si la persona tiene una experiencia negativa con ese producto, con ese servicio financiero, por ejemplo, lo va a difundir y lo va a llevar entonces a un mensaje negativo. Actualmente debemos conocer los datos, debemos conocer que la información sobra y que asimismo la propaganda pues, nos ha llevado a que desde el marco de la ética consumamos adecuadamente productos que pueden ser sostenibles, por ejemplo, y que realmente no ataquemos o no impactemos necesidades generadas que no son propias o que de una u otra manera pueden afectar la salud.
Es importante resaltar que desde la psicología del consumidor el comportamiento humano es necesario, ¿sí? Debemos entender los hábitos de las personas, sus experiencias, las recomendaciones que podrían dar y, ¿por qué no?, también lo que puede generarse desde el marco de la investigación. Hoy hablamos de neurobranding, por ejemplo, hablamos de neuromarketing. Estamos trabajando de la mano con diferentes sistemas como inteligencia artificial para conocer hábitos de consumo. Pero asimismo, también estamos viendo cómo ese marco de la ética puede ser no tan positivo y puede ser desdibujado. Yo invito en este caso a todas las personas que trabajan en el sector y que conozcan pues lo que de una u otra manera desde el comportamiento humano en psicología del consumidor podemos hacer, que busquemos suplir necesidades de forma ética y de forma confiable y constante. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, seguiríamos y esperamos estar en otra oportunidad de Punto Financiero. Los factores conductuales como las percepciones, emociones y sesgos tienen un papel determinante en las decisiones económicas y en el comportamiento de los mercados internacionales. Sobre este tema nos acompaña Jenny Gisela Lemus, experta en economía conductual internacional, quien nos comparte su análisis. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme a Punto Financiero. El tema del que les voy a hablar hoy es economía conductual aplicada a la política pública. Lo primero que podríamos tocar es qué es la economía conductual, en qué consiste. Pues es una rama de la economía que se encarga de incorporar la psicología para analizar nuestras decisiones. La economía normalmente plantea que nuestras decisiones son racionales y que buscan maximizar nuestro bienestar. Pero en realidad en ocasiones tomamos decisiones que parecieran no ser tan racionales o no contar con la maximización de nuestro bienestar como esperaríamos normalmente. En ese orden de ideas, la economía conductual lo que plantea es ciertos aspectos que hacen que las decisiones que nosotros tomemos no correspondan a esos dos comportamientos, un comportamiento plenamente racional y un comportamiento maximizador de beneficios. Por ejemplo, está el tema de la información sesgada. No tengo toda la información o tengo unos preconceptos que me hacen pensar ciertas cosas que de pronto no corresponden a la realidad que está ocurriendo en ese momento o en ese evento, contexto en el que estoy. También está el tema de pequeños empujoncitos que me pueden dar a mí para que esos empujoncitos hagan que yo tome decisiones, pero que terminen siendo libres. Por ejemplo, que un empleador haga cuando vincula a un nuevo trabajador un descuento automático para ahorro, pero que si el trabajador no lo quiere hacer, pues que sencillamente manifieste que no lo quiere hacer y se retira. Entonces, en este caso lo que estamos utilizando es el default, manifestar un comportamiento específico, pero pues si hago que la generalidad empiece a ahorrar, por supuesto estas personas se tendrá la tendencia a realizarlo más. Ejemplos prácticos. Vamos por ejemplo a Suecia. En Suecia, en el metro, en las escaleras, lo que hicieron fue hacer un piano que emitiera sonidos y de todas maneras esto resultó muy divertido para las personas que empezaron a subir y a utilizar más las escaleras. Se logró un incremento de 66% más de lo que normalmente era el uso de las escaleras y esto promociona políticas de salud pública. También, por ejemplo, está en Chile y en Reino Unido. Implementaron una política para donación de órganos. Normalmente en todos los países uno debe inscribirse y manifestar en vida que va a donar órganos ante una situación de muerte. Pero lo que hicieron con esta política es, todos somos donantes y lo único que uno tiene que hacer para no donar es manifestar en vida que no quiere donar. Entonces, en este orden de ideas, lo que pasa es que las personas no estamos acostumbradas a hacer estas manifestaciones en forma directa y esto incrementó en mucho porcentaje el número de personas que donaban. También está Uruguay. En Uruguay se implementó una política para incentivar el acceso a los exámenes preventivos de salud, sobre todo de cáncer. Entonces, se enviaban mensajes digitales a las personas en vez de la información tradicional que le envían por correo y este tipo de cosas, y eso logró que se aumentara y se triplicara el número de personas que asistían a los controles y, por supuesto, ayudó a la prevención. También en Países Bajos hicieron una iniciativa bastante particular que era poner pegatinas de moscas en los inodoros de hombres para mejorar la puntería. Esto logró que los baños se mantuvieran mucho más limpios y pues que todos pudieran usarlo en mayor tiempo. Economía conductual en Colombia también se ha usado en términos, digamos que visuales, cuando en Bogotá implementaron
unos lavamanos que dejaban la llave abierta en la calle para verificar ante una situación de posible fenómeno del niño que ya venía, cuántas personas cerraban la llave y empezaban a utilizar conscientemente los recursos naturales. Notaron que solo el 10% de las personas que pasaban por allí cerraban la llave. El hecho de aplicar economías conductuales no garantiza que los comportamientos mejoren, pero sí es un muy buen inicio para lograr conciencia social. En alguna época de Colombia, cuando estaba un alcalde que era bastante didáctico en sus métodos de política pública, implementó unas estrellas negras en el piso. Estas estrellas negras recordaban o evocaban las personas que habían tomado comportamientos imprudentes en la vía, y esto hizo que se disminuyera radicalmente el número de personas que cometían comportamientos imprudentes y, por tanto, los accidentes. La economía conductual, en resumen, es la forma como la economía puede aportar a que las personas puedan entender un poquito mejor sus comportamientos en términos psicológicos y aplicar conductas y correctivos a las mismas para el mejoramiento de las condiciones de todos. Gracias. Hacemos una pausa en Punto Financiero y ya regresamos con más información. Bueno, los ejercicios reales que hicimos en el Poli me sirvieron mucho para sentirme cómodo en un set de verdad, porque no son tan diferentes que los sets en el Poli, son prácticamente la misma cosa. Encontré este camino de director por el Poli, entramos como al énfasis de cine y ya ahí habíamos que hacer cortos y todo eso, y pues entré a este cargo. Me llamo Sebastián Harper, estudié medios audiovisuales en el Poli, soy colombo estadounidense y gané el Proyecto 48 en el 2021. Teníamos que concursar internacionalmente en Washington. Entonces fuimos al Poli y les preguntamos si nos podían ayudar financieramente para ir hacia este festival, y nos dijeron que sí, que nos apoyaban y que podíamos ir a representar a Colombia y al Poli en este festival. Y eso fue una experiencia que gracias al Poli pudimos vivir. Somos diferentes, somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. En la actualidad, los sistemas de gestión representan mucho más que simples procesos administrativos, pues se han convertido en un componente estratégico que permite a las empresas colombianas mejorar su eficiencia, garantizar la calidad de sus operaciones y adaptarse a las exigencias del mercado. Para profundizar en este tema nos acompaña John Mario Martínez, experto en sistemas de gestión, quien nos cuenta más al respecto. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Es para mí un placer acompañarlos acá en Punto Financiero y quiero comentarles la relevancia que tiene hoy en día en términos de sostenibilidad y competitividad los sistemas de gestión. En el mercado encontramos una gran variedad de sistemas que se ajustan a las condiciones particulares de cada empresa. Tal vez los más conocidos, el que más solemos escuchar, es el sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015. Sin embargo, también encontramos sistemas como la norma 14001, que tiene que ver con la gestión ambiental, la norma 45001, que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, y tenemos otras normas BAS que tienen que ver esencialmente con coaliciones anticontrabando y que son muy utilizadas en Estados Unidos, que seguramente para las empresas que tienen de alguna manera importaciones, exportaciones con Estados Unidos, pues les va a servir este tipo de certificaciones como son BAS. Pero digamos que la más conocida y la que más aplicamos, que es calidad, se ha convertido como en el pilar de la mayoría de las empresas. Esto implica que de alguna manera las empresas que quieren presentarse mejor ante sus stakeholders, todas estas partes interesadas en la organización, de alguna manera han encontrado en esta norma cómo mejorar su imagen, mejorar su competitividad, de alguna manera que pueda ser mejor recibida y que desde el punto de vista interno de la organización, pues sus procesos, sus procedimientos
lleguen a unos niveles óptimos. Aquí no sabemos si es maximizar o minimizar, es lo que se acomode a las condiciones propias de la organización. De tal manera que lo que queremos de alguna manera como clarificar en estos momentos es que no hay una norma única que aplique para todas las organizaciones y que garantice su competitividad. Lo que las organizaciones deben hacer de alguna manera es identificar, de acuerdo a ese sector en el cual desarrollan su objeto social, identificar cuál es la norma que más se le ajusta. Y seguramente que con base en esto van a poder mejorar desde el punto de vista interno, seguramente que desde el punto de vista externo van a poder llegar a nuevos mercados, van a poder fidelizar los actuales y seguramente que esto les va a servir como un componente fundamental al momento de desarrollar la estrategia que está siguiendo la organización y que con ella seguramente está persiguiendo algunos objetivos claves. En ese orden de ideas, debemos entender que la calidad como sistema de gestión no es un fin en sí mismo. La calidad es un proceso que deben adelantar las organizaciones y que debe ser una relación en la cual el suministrador, entendiendo como suministrador a la empresa, y el consumidor, los clientes, se ponen de acuerdo. La calidad no es un concepto absoluto, es un concepto que se ajusta esencialmente a las partes. Entonces, lo que queremos, ya como para ir cerrando esta breve participación, es dejar claro que no hay una norma única que se ajuste para todas las empresas, que las empresas de alguna manera deben determinar cuál es la que les sirve dependiendo de sus nichos de mercado, dependiendo de su sector estratégico en el cual compite, de sus pares, y con base en eso determina cuál es esa norma que se le va a ajustar. Y por otro lado, con esto lo que está haciendo es gestión organizacional. Y recuerden que la gestión pues, es lo que normalmente hacemos en todas las organizaciones para garantizar nuestra sostenibilidad y competitividad. Con esto quería solamente contarles de una manera muy breve cómo los sistemas de gestión nos contribuyen de manera sustancial en términos estratégicos en las empresas. Les agradezco, gracias por invitarme a Punto Financiero y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Son ustedes muy amables. La reducción de costos mediante el uso estratégico del marketing digital es un desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad para las empresas que buscan ser más competitivas. Esta disciplina permite optimizar procesos, aprovechar mejor los recursos y llegar de manera más efectiva a los clientes sin elevar el gasto. Sobre este tema y para responder a las inquietudes del público nos acompaña Mario Montejo Moreno, especialista en marketing digital. Gracias Alejandro por invitarme a Punto Financiero. ¿Qué estrategias digitales permiten reducir los costos sin afectar la calidad de los resultados? Bueno, hay dos estrategias ganadoras. La primera es la estrategia de marketing de contenidos o estrategia de atracción y la segunda es la estrategia de automatización y optimización de procesos. Hablemos de la primera. Cuando nosotros tenemos un producto enfocado a pet lover, ¿cierto? Y gastamos dinero, es decir, hacemos posicionamientos estamos gastando recursos que pues obviamente es dinero que sale de nuestros bolsillos. Cuando nosotros hacemos una estrategia de contenidos, es decir, le contamos, por ejemplo, a ese pet lover cómo nuestro producto puede mejorar la salud de su perro, de su gato, ¿cierto? De su mascota, pues simplemente estamos atrayendo y estamos quitando esa barrera de hielo que tiene ese comprador y simplemente lo estamos atrayendo. Cuando lo atraemos es mucho más fácil venderle porque ya no estamos hablando entre vendedor y comprador, sino simplemente estamos hablando entre amigos. El marketing de contenido nos permite que nosotros nos familiaricemos con este tipo de usuarios, estas personas que usan, ¿sí?, o compran nuestros productos y llegar a ellos. Cuando una persona usa nuestro producto o nuestro servicio y lo recomienda, pasa algo que es muy importante y es que
en la medida en que vayamos recomendando y en la medida que vayamos generando buenos comentarios, digamos, nuestra página web, nuestras redes sociales o esa landing page que nosotros tenemos simplemente va logrando posicionamiento en el índice orgánico, lo cual nos permite ahorrar muchísimos recursos en inversión de marketing digital, porque en sí solo la misma página se va posicionando, es decir, los motores de búsqueda la van posicionando, ¿de acuerdo? Esto se hace de manera gratuita, no es de la noche a la mañana, pero nos permite ahorrar muchísimos recursos que vamos a invertir en estrategias SEM. ¿Cómo medir si una campaña realmente está optimizando recursos dentro de la empresa? Bueno, a veces nosotros pensamos que tenemos éxitos por la cantidad de visualizaciones o la cantidad de like que nos dan a nuestras publicaciones o el tráfico que tengamos en nuestra página web, pero resulta que no es así. Realmente el éxito del desarrollo de una campaña de marketing digital es el retorno que tiene la inversión. Es decir, si nosotros invertimos en SEM, ¿cómo está retornando ese dinero, ese capital que estamos invirtiendo? Ahí tenemos que ver dos indicadores muy importantes. Cuánto nos cuesta tener un cliente nuevo, ¿cierto? Y cuánto nos cuesta retener ese cliente que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros comenzamos a cuantificar cuáles son los costos de tener un cliente nuevo versus de tener un cliente que ya existe, que nos compra, que es fidelizable, es decir, que permanentemente está comprando o usando nuestros productos y servicios, pues sencillamente ahí podemos identificar qué tan rentable está siendo esa inversión o si realmente la estamos enfocando, porque puede ser que estemos enfocando la campaña hacia una estrategia que el cliente no compra, que el cliente sencillamente no observa, no le gusta o sencillamente no le interesa. Entonces, cuando nosotros miramos esos dos indicadores, podemos entender cuál es la necesidad, qué es lo que quiere el cliente y podemos reformular de manera inmediata, a tiempo, sencillamente la campaña, evitando sobrecostos y pues despilfarrando nuestro dinero en publicidad que pues va a ir al piso porque nadie la va a comprar, nadie la va a ver y pues a nadie le interesa. ¿Qué errores comunes en el marketing digital terminan generando más gastos que ahorros? Bueno, un error fatal es cuando nosotros no tenemos una estrategia de marketing bien definida. Es decir, cuando no sabemos si lo que queremos es posicionar nuestro producto o lo que queremos es vender. Esto tenemos que tener primero que todo una estrategia de marketing bien definida. La estrategia de marketing bien definida nos permite entender cuáles son los recursos que vamos a invertir en esa estrategia, primero. Segundo, es cuando hacemos la estrategia, es no filtrar, es no hacer digamos, mirar indicadores para ver cómo ha sido el comportamiento de esa campaña, no hacer pruebas, no hacer testeo, ¿sí?, de campañas de marketing digital, es decir, pruebas A y B, para identificar cuál es la campaña que mejor reciben los consumidores y pues obviamente desde allí comenzar a implementarla. A veces implementar una campaña de buenas a primeras no es la mejor opción, hay que ir poco a poco para mirar dónde pues obviamente está mi nicho de mercado, qué clientes aceptan más mi producto, qué clientes le dan más valor a mi producto y desde luego con esto pues sencillamente comenzar a priorizar los recursos y enfocarlos directamente hacia esa gestión. Hacemos una nueva pausa en Punto Financiero y ya regresamos con más información. Bueno, por ser parte del Poli se me abrieron las puertas más rápido, pues porque los que estábamos estudiando en el Poli varios ya estaban trabajando también dentro de las agencias, entonces sabían qué perfil teníamos cada uno de los que estábamos estudiando ahí. Hola, mi nombre es Natalia Pinto, ya llevo más de 20 años trabajando en publicidad y mi cargo es directora de servicio al cliente y estrategia en Mall Lowbit. Les digo, los profesores eran increíbles y de verdad nos hacían vivir qué era el mundo de publicidad, que me diera y me abriera la posibilidad que yo sí podía ser parte de esto. Somos diferentes, somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. La declaración de renta es una obligación que no recae sobre todos los ciudadanos, sino únicamente sobre quienes superan ciertos ingresos, patrimonios, consumos o consignaciones establecidos por la ley.
Conocer estos requisitos resulta fundamental para evitar sanciones y aprovechar los beneficios tributarios disponibles. Para ampliar este tema nos acompaña Alejandra Carolina Bautista, experta en tributación. Alejandra, bienvenida a Punto Financiero. Gracias Alejandro y a Punto Financiero por la invitación. Tal como nos dice Alejandro, la declaración de renta no recae sobre las personas naturales en su totalidad, recae sobre aquellas que cumplan con los requisitos y topes establecidos por la norma fiscal. Esos requisitos son sus ingresos, sus compras independiente del medio de pago, sus movimientos financieros y su patrimonio. Los topes relacionados a estos requisitos son que sus ingresos, sus compras y sus movimientos financieros no superen de la cifra anual de 65.891.000 pesos y que su patrimonio, que es el conjunto de todos sus bienes, no supere la cifra anual de 211.792.000 pesos. Son ellas las que deben declarar el impuesto sobre la renta. Con tan solo que cumplan un requisito, los hace obligatorio de esta obligación fiscal. También es importante recordarles que hay un plazo establecido dentro del calendario tributario que tiene la administración tributaria. Esto quiere decir que las personas naturales debemos tener mucho cuidado con esos plazos que ocurren entre agosto y octubre, dependiendo los dos últimos dígitos de nuestro documento de identidad para la presentación oportuna. No hacerlo o hacerlo extemporáneamente se acarrean sanciones. Esas sanciones pues claramente irá con el impuesto a cargo, que será un 5% adicional, es decir, por fecha de retardo que usted dure en presentar su declaración de renta extemporánea. Si no tiene impuesto a cargo, su sanción será calculada por el 0.5 de los ingresos, y si no tiene ingresos o impuesto a cargo, su sanción será calculada sobre el patrimonio y es el 1%. Es decir, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas fechas porque ninguna de estas sanciones podrá ser inferior a la sanción mínima, que son los 498.000 pesos. ¿Qué es la declaración de renta? La declaración de renta es un informe que le damos a la administración tributaria, en donde detallamos el total de nuestros ingresos que provengan de fuente laboral, de fuente por honorarios, por comisiones, si soy pensionado o si tengo dividendos que provengan de esa participación accionaria que tengan una compañía. Debo preparar todos esos certificados para que se puedan clasificar correctamente en lo que llamamos cedulación, que es por donde tributan las personas naturales. Pero también debo tener un detalle de lo que corresponde al valor patrimonial de mis bienes, mis inmuebles, mis vehículos, si tengo ahorros en cesantías, si tengo ahorros en pensiones voluntarias o cuentas AFC, debo preparar esa información. También tener claro que tengo derecho a hacer la depuración a través de los gastos, como gastos por medicina prepagada, los gastos que se realicen a través de pagos de intereses por créditos hipotecarios o leasing habitacional, y todos los que tengan esa relación con ese ingreso generador de renta, pero que estén dentro de facturación electrónica. Declarar me hace a mí importante frente a las finanzas personales, porque estoy al día con la administración tributaria, porque realmente pues hacer una presentación de declaración de renta mejora mi perfil financiero a través de obtención de créditos, visas, es decir que hacer la declaración de renta debe ser una decisión correcta, oportuna y sobre todo con el cumplimiento de la obligación fiscal. Muchísimas gracias. Today in Finance Insight, we are pleased to have Cristina Maslow-Batalla. She is currently an international student from Russia, who will be explaining about the agrarian boom in Russia. This boom was driven by a combination of state reforms, technological changes, population growth, and expansion of grain exports, especially to Western Europe. It played a major role in reshaping the Russian Empire's rural economy, social structure, and political tensions. Cristina, welcome to Punto Financiero. In recent years, Russia has gone through what is often described as an agrarian boom. A country that once relied heavily on food imports has become one of the greatest exporters of wheat, grains, and sunflower oil.
agriculture has grown into an important source of stability for the Russian economy and has strengthened the country's position in global food security. This development is connected to increased state support for farmers, investment in logistics, and the adoption of modern technologies. As a result, agricultural production has continued to expand even during times of global and economic uncertainty. For Colombia, this transformation is especially relevant. Agriculture is also a central part of Colombian economy, with coffee, tropical fruits, and flowers reaching international markets. Both countries, however, face similar challenges: how to diversify exports, increase efficiency, and ensure long-term sustainability. These shared challenges create space for collaboration. Russia could contribute its experience in large-scale grain production, fertilizer use, and export logistics. Colombia could, in turn, strengthen trade by supplying products that are in demand in Russia but cannot be produced there due to climate conditions, such as coffee or tropical fruits. Beyond trade, collaboration could extend to agricultural research, education, or sustainable farming practices. Such partnerships would not only support both economies, but also contribute to global food security. In conclusion, Russia's agrarian boom highlights how investment and innovation can reshape a sector. At the same time, it opens the door to closer cooperation with countries like Colombia, where agriculture is equally vital for economic development and international trade. You can scan this QR and practice your business English with different activities. Thank you, Alejandro, for the invitation to Punto Financiero. Las fintech y bancos digitales hacen cada vez más presencia en el mundo. Sin embargo, vale la pena reflexionar acerca de los dilemas éticos y regulatorios que giran en torno a estas nuevas tecnologías financieras, así como del futuro digital. En el libro El futuro del dinero, cómo la revolución digital está transformando las monedas y las finanzas, se profundizan estos aspectos de suma importancia en la actualidad global. Para acceder a este recurso, los invitamos a escanear el código QR que están viendo en pantalla. De esta manera concluimos una edición más. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Punto Financiero. Un fuerte abrazo para todos.